Muy bien, vamos a proceder a grabar. Recording in progress. Muy bien, vamos a ver hoy día el tema de la información y su representación. Básicamente, ¿qué es la información y cómo se la representa? Ya hemos visto, en primer lugar, qué son la informática. Cómo se divide la informática, que estudia la informática, elementos básicos de la informática. Hemos visto el hardware, software y el elemento humano. Hemos visto el hardware, cómo funciona con ceros y uno de formato digital. Hemos visto el software, qué son los programas, qué hacen, qué capacidad le dan al hardware, básicamente de funcionar. Hemos visto también las redes, cómo se comunican las computadoras, qué información mandan, por dónde, por la fibra óptica, todo eso, ¿no? Hemos visto entonces cómo funcionan las máquinas y cómo se comunican en todo caso, ¿no? Y ahora también vamos a ver básicamente esa información que nosotros almacenamos o manipulamos en la computadora, cómo se la representa, cómo se la representa internamente esa información. Y eso básicamente tiene que ver con un sistema de numeración que es el sistema digital. Nosotros sabemos bien, tenemos nuestra computadora, toda la información que estamos ingresando o manipulando son bits. Esta es una cadena de bits, ya hemos dicho, ¿no? Ya sea por internet o por un dispositivo de USB o lo que sea, es bits. Y esa información nosotros la podemos ver como una película, un archivo de música o un archivo de texto, un documento cualquiera, ¿no? Entonces, básicamente, la información lo que hace es una transformación. Dicho de otra manera, que cuando llega a la computadora en formato binario, esta la transforma y en un formato que nosotros podemos entender, en el formato imagen, documento. O al revés, nosotros introducimos una imagen, un archivo de texto a la computadora y esta la guarda en formato binario. Esa es una representación, cómo se representa la información. Y para ello vamos a ver los sistemas numéricos. Los sistemas numéricos son sistemas que están basados en números, dependiendo de la base del mismo. Y estos sistemas nos permiten la transformación de los datos a la información, ¿no? Hay varios sistemas de numeración, pero la computadora utiliza el sistema binario, que son sistemas compuestos por ceros y unos, como este, que utilizan los dispositivos físicos, el hardware, para poder funcionar. Estos ceros y unos son corrientes de voltaje distintos. El cero es un determinado tipo de voltaje y el 1 es un voltaje, ¿no? Normalmente se lo asume como el 1 la presencia de un voltaje y el 0 la ausencia de ese voltaje. No es negativo ni positivo, por si acaso. Es la presencia y ausencia, que es lo diferente. ¿De acuerdo? No es que es positivo el uno y negativo el otro. Es la presencia y ausencia de un voltaje. Normalmente el 1 está representado por un voltaje de entre, si más no recuerdo, entre 3.5 y 5 voltios en ese intervalo. Y el 0 está representado entre 0,5 y 1.2 voltios, si no me equivoco. Hay voltaje en ambos, pero es la intensidad la que cambia, el 1 y el 0, esa es la diferencia. Así como las máquinas utilizan el sistema binario para poder trabajar, 0 y 1 o presencia o ausencia de un voltaje, ¿no? Las personas utilizamos otro sistema para poder hacer nuestras operaciones y ese sistema es el sistema binario. Entonces, nosotros cuando utilizamos una máquina calculadora, estamos metiendo un sistema decimal, digamos 115 más 82.5, ¿no? Estamos haciendo un sistema, una suma de un sistema decimal.
Pero la calculadora internamente no hace esa operación, hace un sistema binario, ¿no? Que hubo una transformación primero de un sistema decimal a un sistema binario. Y la computadora internamente hace la operación de adición o resta o multiplicación en formato binario, para que después la calculadora vuelva a transformar ese resultado y nos lo muestre en formato decimal por la pantalla. Es decir, todas las operaciones que hacemos nosotros con la computadora, las calculadoras, lo que sea, hay una transformación de un sistema binario a un sistema decimal o a otro sistema, puede ser. Entonces hay una conversión de sistema. Aparte de los sistemas hexadecimal, binario, y también los, decimal y binario, hay los sistemas hexadecimales, que son hexa, 16 símbolos. Decimal, 9 símbolos. ¿Cuáles son los símbolos del decimal? De 0 a 9. El 10 no es parte, porque es una combinación de 1 y 0. Es de 0 a 9. El binario es una combinación de 0 a 1. No 2, sino 0 y 1. 1, 2 sistemas. 1 y 2 dígitos. De 0 a 9, 10 dígitos. Hexadecimal sería del 0 hasta el F. No puedo decir yo 10, 11, 12, porque ya son combinaciones de 2 dígitos. Por eso se los ha nombrado al A como el número 10, al B como el número 11, el C el número 12, el D el número 13, el E el número 14 y el F es el número 15 en formato hexadecimal. ¿De acuerdo? Entonces, solo un símbolo para cada número del sistema numérico. Vamos a ver lo que más nos interesa a nosotros, los formatos o los sistemas decimal que utilizamos las personas, el sistema binario que utilizan las computadoras y el sistema hexadecimal que utilizan también las computadoras para almacenar la información y hacer operaciones dentro de la computadora. Pero existen también otros sistemas como el sistema octal, el sistema base 4, el sistema base 3, base 5, base 6, base 7, ¿no? Dependiendo, ¿no? Nosotros podemos transformar a cualquier sistema de numeración de un sistema decimal, un sistema binario. Pero los que más se utilizan, como los vuelvo a repetir, es el sistema decimal por las personas, nosotros. El sistema binario, ¿no? Porque utiliza el procesador para hacer operaciones de 0 y 1. El sistema hexadecimal para hacer operaciones de almacenamiento de la memoria y el disco duro. Entonces, vamos a ver esos sistemas de numeración. Primer sistema, el decimal, como ya hemos visto, es el más importante, que es el más utilizamos todas las personas, ¿no? Y esto fue una invención del sistema decimal en base a los 10 dígitos de las personas. De hecho, cuando nosotros hacemos alguna operación, a los niños les enseñan a sumar. ¿Cómo les enseñan a sumar? Con los dedos, ¿no? 2 más 3, le dicen, ¿no? Entonces, con los deditos. Tenemos 10 dedos, por eso utilizamos el sistema decimal. ¿De acuerdo? Decimal. ¿Y cuáles son esos números? Están entre el 0 y el 9. El 10 es una combinación de 0 y 1. El sistema decimal. De hecho, todas las operaciones matemáticas están en base a ese sistema decimal. El sistema binario son un sistema que utilizan los dispositivos electrónicos, que utilizan la base 2, y básicamente son símbolos que están comprendidos entre el 0 y el 1, 2 símbolos, ¿sí? Y a diferencia del sistema decimal, esto ya tiene un valor posicional porque los dígitos más a la izquierda son más significativos y valores hacia la derecha son menos significativos. Están basados ya en un sistema posicional, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, estos son dígitos binarios, ¿no?
¿Por qué un sistema posicional? Porque los dígitos que están más a la izquierda son los más significativos y a la derecha los menos significativos. Normalmente un dígito binario, ¿sí? Con exponentes de 2, porque es binario, es como tener una multiplicación en base a 2. 2 a la 0, 2. Perdón, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8 y así. Entonces, va multiplicando por 2. Y los valores hacia la derecha se llaman los valores fraccionarios. Aquí estudia la parte real. Entonces, igual que el decimal, ¿no? Hacia la izquierda la parte entera, hacia la derecha las partes decimales. Es lo mismo hacia la izquierda la parte entera, coma, hacia la derecha la parte fraccionaria o real. A partir del 0 hacia la derecha son números negativos como exponente. 2 a la menos 1 es 0,5. 2 a la menos 2 es 0,25, porque es lo mismo decir un medio, un cuarto, un octavo. Entonces 0,125, 0,0625. Es dividir entre 2. Hacia la izquierda es multiplicar por 2 y hacia la derecha es dividir entre 2. Si 2 a la 0 es 1, 2 a la menos 1 es 0,5. La mitad de 1, 0,5. La mitad de 0,5, 0,25. La mitad de 0,25, 0,125. Y así vamos dividiendo entre 2 los diferentes dígitos. Muy bien, entonces, esta es una tablita, ¿no? 2 a la 5, 32. Multiplicamos por 2, 64, 128, 256. ¿Alguna vez han visto esta relación? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, así. ¿Alguna vez han visto esa relación, jóvenes? En los dispositivos de tipo electrónico. Un flash memory, por ejemplo. Memory. Sí, ¿no? La capacidad de los flash memory normalmente se miden o los discos duros se miden en esa proporción. Hay discos duros de flash memory de 1, después de 2, de 4, 8, 16, 32 gigas, 64 gigas, 128 gigas, 124, ¿no? No van a encontrar de 3 gigas, de 7 gigas, no. Siempre son en esa proporción. O los discos duros, cuando uno va a comprar un disco duro, le dicen, ¿de qué capacidad tiene? De 1 tera, 2 teras, 4 teras, 8 teras. Antes no había tera, antes era primero megas, 1 mega, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 megas, 512, 1 giga apareció, 1024 es 1 giga. De ahí 2 gigas, 4, 16, 32, 64, 128 gigas, 256 gigas, 512 gigas, o medio tera, como quieran llamarlo. 1024 gigas o 1 tera. Y aparecieron los teras. 2 teras, 4 teras. Entonces, en esa proporción vienen. ¿Por qué? Porque aumentan un dígito más y se multiplica por 2 la capacidad. Ya sea de almacenamiento o también la capacidad de procesamiento, ¿no? Los procesadores vienen en esa proporción. De 1 gigahertz, 2, 4, 8 gigahertz, 16 gigahertz, ¿no? Después de 16 GHz ya aparecieron los famosos I1, I2, I3. Los IA significan núcleo, con un núcleo, con 2 núcleos. Es decir, un procesador de 8 GHz, doble núcleo es como decir 32. O como decir triple I3 es como decir 48. ¿Sí? Los I5 es como decir de 4 gigas, 4 gigas y 5, ¿no ve? Es como decir básicamente 64, ¿no? Porque es 2 a la quinta, como 5 núcleos, cada uno de 8. Entonces, así.
Entonces, a eso se mide, ¿no? El ancho de banda del Internet, cuando usted va a Tigo, va a Entel y le dicen, ¿no? ¿De cuánto de capacidad quiere, no? De 1 mega, 2 megas, 4 megas, 16, 32 megas de ancho de banda, ¿no? 64 megas, 128 megas, y así, en esa proporción. Entonces, eso es porque todos esos dispositivos de comunicaciones están en formato de bits. Y si aumento uno más, aumento el doble. ¿No? Aquí estaba la tablita. Y hacia abajo es dividir entre 2. 2 a la 0, 1. 2 a la menos 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,625, etcétera, ¿no? Su representación de formato binario es 0, 1. Esta es una cadena de bits. 8 de estos significa un byte. Ya hemos dicho también en la primera parte. ¿Sí? El uno es la presencia de un voltaje y el otro es la ausencia de ese voltaje. ¿De acuerdo? La computadora, si ustedes no lo saben, las portátiles trabajan pues con una carga mínima, ¿no? Como les digo, de hasta 5 voltios, no trabaja con más. Nuestra computadora de nuestra casa, como la corriente es 220, atrás tiene un transformador que se llama la fuente, ¿no? Esa fuente lo que hace es transformar la corriente 220 en corrientes de intensidad baja para que trabaje la computadora de entre 0,5 voltios más o menos, ¿sí? Entonces se quema esa, normalmente es lo primero que se quema en una computadora. A veces dice, se ha quemado mi computadora, dice, no, mucha gente que no sabe, no enciende, dice, ¿no? Y le enciende y no, nada, pues no alumbra nada, ¿no? Y es que no se ha quemado nada de adentro de la tarjeta ni el procesador. Se ha quemado la fuente. Lo primero que se quema es la fuente. Entonces, ese transformador de corriente de 220 voltios a 5 voltios. Se quema eso y la computadora no enciende, digamos, ¿no? Cuando se quema otras cosas, cuando uno enciende la computadora, suena la computadora o la fuente, esa ventiladora de atrás, pero no enciende el monitor o el disco duro, no lee. Entonces, ahí se ha quemado, puede ser lo que se quema después de la fuente viene a ser siempre, pero siempre la memoria. Igual uno enciende la computadora, suena, prenden los foquitos, pero no levanta, es decir, no aparece nada en la pantalla. Es la memoria eso. Cuando está la pantalla negra, memoria. Cuando ya se ha quemado la tarjeta madre, igual enciende la fuente, suena la ventiladora, pero ya no lee ni el disco duro, ni el foquito, nada. Hay un foquito rojo, ¿no ve? No, es ya se ha quemado la, la tarjeta. Y así, ¿no? Entonces uno tiene que ya saber los diagnósticos respectivos de qué está. Pero mucha gente no sabe, no enciende la computadora, no se ha quemado nada. Solo la fuente. ¿Y la fuente cuánto vale? $10. Uno lo cambia la fuente y la computadora sigue funcionando. Muy bien. Aquí cuando tengo este sistema binario, esta es para hacer una representación en base a decimal, tendríamos que asignarle los valores según su valor, ¿no? En formato decimal. A partir de esta coma decimal, los exponentes son crecientes hacia la izquierda de 1 en 1. 2 a la 1, 2 a la, perdón, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿no? Como esto. 2 a la 0, 2 a la 1. Y hacia la derecha es negativo. Entonces, si transformamos eso, normalmente este va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1 por 2 a la 5, 0 por 2 a la cuarta, 1 por 2 al cubo, 1 por 2 al cuadrado, 0 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 0 y así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándole sus valores posicionales para transformar de un sistema binario a un sistema base 10, que eso lo vamos a ver después.
¿De acuerdo? Ahorita estamos viendo cómo se hace una transformación, una introducción nomás. Y de igual manera, viene la coma, aquí está la coma, ¿no? Este sería 1 por 2 a la menos 1, aquí está. Y este sería 1 por 2 a la menos 2. Si nosotros hacemos esta operación, esto es 32. Esto no es nada porque el 0 multiplicado por algo es 0. Esto sería 8. Aquí está. Aquí está el 0 más ante todo. 1 por 8, aquí está. 1 por 4, aquí está. 0 por 2, 0, no hace nada. 2 a la 0 es 1 por 1, 1. Aquí está 1 por 1. Más 0,5 por 1, 0,5 por 1. 0,25 por 1, 0,25 por 1. 0,125 por 1, ¿no? Así. En este caso no había más que hasta aquí. Sumamos todo, 32 más 8, 40, 44, más 1, 45. 45 la parte entera, ¿sí? Y 0,5 más 0,25 es 0,75. Este sería el valor en formato binario y este sería el valor en formato decimal. Esa es la forma de cómo equivalen ambos sistemas numéricos. Es decir, la computadora maneja esta secuencia de caracteres o de cadena de dígitos binarios como 45 y nosotros manejamos esto, 4575. Es decir, cuando yo introduzco 4575 a la calculadora no lo maneja 4575, lo maneja así. Para él, eso es 45.75. Esa cadena de ceros o uno, en este caso, son voltajes, ¿no? Las calculadoras con una pila trabajan con voltajes. Es decir, como decir voltaje, no voltaje, voltaje, no voltaje, así. De esa forma, las computadoras hacen las operaciones en formato binario, ¿no? Pero nosotros vemos de esta forma. Nosotros vemos de un formato decimal y las computadoras o cualquier dispositivo electrónico lo ven así. Hubo esta transformación de un sistema binario a decimal o de decimal a binario y viceversa, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo se hace una transformación tanto en el formato binario a decimal o decimal a binario. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver después. El sistema hexadecimal de la misma forma trabaja comprende dígitos entre 0 y 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si nosotros contamos de 0 al 9, hay 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 símbolos del formato hexadecimal, ¿no? Y son comprendidos entre 0 y F. ¿De acuerdo? No se olviden. Un formato de sistema hexadecimal es 2CA. Es como decir 2, 12, 10. Pero no puede ser 12, 10, sino 2CA. De igual forma, haciendo la transformación a un sistema decimal, hacemos el reemplazo. Este es el dígito 0, 1, 2. Pero ya la base es 16. Entonces ya 2 por 16 al cuadrado más 12, que equivale a C por 16 a la 1, más 10, que es A por 16 a la 0. Hacemos la suma respectiva y este número es 714 en base 10. Es lo mismo decir 2CA. Aquí vamos a ver también una tabla para hacer la transformación de un sistema decimal. Decimal 10, binario 0, perdón, decimal 0, hexadecimal 0, binario 0. Su equivalencia, decimal 1, hexadecimal 1, binario 1, decimal 2, hexadecimal 2, porque todavía pertenece al sistema, y el binario ya no es 2, sino es 1, 0. Si nosotros transformamos este vale 1 y este vale 2, ¿no? Este es 2. Decimal 3, hexadecimal 3, binario 3, porque 2 vale este y este 1, 2 más 1, 3. Decimal 4, hexadecimal 4 también,
y binario 4. Este vale 1, 2 y este vale 4. Equivalente a 4. 5, 5, 4 más 1, 5. 6, 6, 4 más 2, 6. 7, 7, 2, 4 más 2, 6 más 1, 7, ¿no? Porque este vale 1, 2, 4, ¿no? 4 más 2 más 1, 7. 8, 8, como ya no alcanza con los 3, es 1, 2, 4 y 8. Este vale 8. 9, 9, 8 más 1, 9. 10. El 10 en hexadecimal ya vale A. Y en binario, sumemos, bueno, 8 más 2, ¿qué vale esto? 10. 11. El 11 ya vale B. Pero en binario es 8 más 2, 10. Más 1, 11. 12. C. 8 más 4, 12. 16. 16. Es equivalente a decir F. Aquí está mal. Es F. ¿No? Ah, no, perdón. 15 es F. Está bien. 16 es. Este vale 1. Este vale 16. 1, 0. 16. Correcto. En formato binario, este vale 2, 1. Este vale 2. Este vale 4. Este vale 8. Y este vale 16. 16, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces es una transformación, una equivalencia que vamos a verlo más después. Para poder transformar un sistema de cualquier base a un sistema decimal o viceversa, se lo puede hacer mediante fórmulas. Y el teorema fundamental de la numeración es uno de ellos. Este teorema fundamental se puede decir que nos sirve para transformar de cualquier base, vuelvo a repetir, para transformar de cualquier base a base decimal. De nuevo, el teorema fundamental de la numeración es esta fórmula. Esta nos sirve para transformar un sistema numérico de cualquier base a base 10. Donde básicamente el número en base 10 es igual a la sumatoria desde una posición inicial del índice I hasta el índice N del dígito sub I multiplicado por la base del dígito elevado a ese índice I. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula que nos permite transformar un número de cualquier base a base 10. Esta es la fórmula del teorema fundamental de la numeración. Entonces, ahí está la base 10 o la base que estamos transformando, la posición del índice o de la coma, el número de dígito a la derecha de la coma en el número de más a la izquierda. Este es más a la izquierda, más a la derecha, ¿no? ¿Sí? En este caso, desde la posición D hasta la posición N. Y el dígito de cada uno de los elementos que componen ese sistema numérico. Entonces, esa es la forma de transformar un sistema de base X a decimal. A decimal. Y estos son los índices 0, 1, 2. Eso ya lo vamos a ver después. Aquí tenemos un ejemplo, dice, tenemos un sistema de base 3. Aquí voy a poner mi pizarra. Un segundito, me esperen, por favor. Y vamos a empezar ya a ver las operaciones con sistemas de numeración. A ver, esto vamos a hacerlo para allá.
Bien, ahora van a tener que, vamos a empezar ya a hacer operaciones. Muy bien, ya está. Muy bien. ¿Se escucha, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. Allá. Bien, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un ejemplo clásico de este número. Aquí está. Ese número dice que está en base 3. Entonces, nosotros debemos decir, este 2, 0, 1, 1 está en base 3. Siempre para transformar de un número base X, debemos tomar en cuenta el teorema fundamental de la numeración. ¿Y qué dice? Yo debo asignarle los valores posicionales. Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Este es el menos 1. Entonces, el teorema fundamental de la numeración dice la sumatoria. ¿Qué base es esta? El 3. Entonces va a decir el dígito es el 2, sub i, ¿no ve? Multiplicado por la base, ¿qué base es? 3, elevado al coeficiente i, al exponente i, 2. Más, por eso dice sumatoria, este es el 0, multiplicado por la base elevado a i, más el dígito sub i multiplicado por la base elevado a 0, más el dígito 1 multiplicado por la base elevado a menos 1. A eso se refiere el teorema, es la sumatoria. Entonces, pues, evidentemente, pues esto es decir, 3 al cuadrado es 9 por 2, aquí es 18. Aquí esto es 0 por este 0. Aquí 3 a la 0, 1 por 3, 1. Más 3 a la menos 1 es lo mismo decir 1/3, ¿no? Así. Esto es 0,33. Sumamos 18 más 1, 19,33. Entonces, el teorema fundamental de la numeración dice 19,33. ¿Qué base? 10. Esa es la forma de convertir un sistema de base X a base 10. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Ese es un ejemplo de esto. 3 elevado al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, eso lo vamos a hacer después, ¿no? Pero solamente estamos viendo de cómo desarrolló esto, ¿no? Conversiones de binaria decimal. Aquí está. Vamos a hacer operaciones de cómo convertimos un sistema binario a decimal, de hexadecimal a decimal, ¿sí? Método directo que después lo vamos a hacer. O conversiones de decimal a binario o de hexadecimal a decimal. Eso. Entonces, estos son los métodos directos que después les voy a explicar. Entonces, primero vamos a empezar con las conversiones del teorema fundamental de la numeración. Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental de la numeración? Atienda. Vamos a poner conversión
de base X, dice, a decimal. Teorema fundamental de la numeración. Dice que el número en base 10 es igual a la sumatoria de i que vale d hasta i que vale n del dígito sub i multiplicado por la base elevado a i. Por favor, conversiones de cualquier base a decimal. A decimal. ¿Cómo lo hacemos? Si yo tengo un número, por decirle, un número inciso A, vamos a poner, un número binario así. Así. Base 2. Quiero transformar a base 10. De base 2 a base 10. Utilizo el teorema fundamental de la numeración. ¿Y qué dice? Debo darle sus valores peso posicional, ¿no? Y dice, este va a ser el 0, lo voy a ir poniendo con rojo para que no se confundan. Este va a ser a partir de la coma, empieza con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y para la derecha es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces lo único que yo hago ahora es, hago caso de esto, ¿no? El número en base 10 o el teorema fundamental es la sumatoria del dígito. ¿Qué dígito aquí hay? 1. Por la base elevado a sub i. Por la base elevado a i. Y la base es 2. Porque esta es base 2. Aquí está. Entonces, 1 por 2 a la quinta. Más 0 por 2 a la cuarta. Más 1 por 2 al cubo. Más 0 por 2 al cuadrado. Más 0 por 2 a la 1. Más 1 por 2 a la 0. Más 1 por 2 a la menos 1. Más 1 por 2 a la menos 2. Más 1 por 2 a la menos 3. Todo que es 0, sabemos que esto no va. 2 a la quinta, 32 por 1, 32. Aquí, más 8, 2 al cubo, 8. Más 2 a la 0 por 1. ¿Cuánto es? 2 a la 0. 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? 2. 1, ¿no? Muchísimos alumnos, les juro que si le hubiera preguntado me hubiera dicho 0. Ni eso sabe. Entonces, 1. 2 a la menos 1, una sola vez voy a explicar. Es lo mismo decir 1 por 2 a la 1, es lo mismo decir 1/2 o 0,5, ¿no? 1 por 2 a la menos 2, es decir, 1 por 2 al cuadrado, negativo se vuelve positivo, 1/4, 0,25. Este es lo mismo decir 2 al cubo, 1/8, 0,125. En total, esto es 41
punto 05075 825. ¿Qué base? 10. Quiere decir que este 1, 0, 1, 0, 0, no, en base 2 es igual a 41.825 base 10. Esa es su conversión. Yo puedo interpretar de la siguiente manera. Yo estoy acá. Una persona y aquí está una computadora. Cuando yo introduzco en la computadora, en la calculadora y quiero sumar, digo 41.825. Introduzco. La computadora no va a entrar esto. Va a entrar 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Así. Corriente, no corriente. Corriente, no corriente. Sí. Pulso eléctrico. ¿No ve? Y meto otra cifra. Pero la computadora introduce esto, pero a la vez me está mostrando por pantalla 41.825. O sea, está transformando también internamente para mostrarme en pantalla, porque en pantalla no me muestra 10101, me muestra 41.825. Es decir, yo tecleo 41.825, la computadora internamente lo convierte a esta cifra, pero también lo transforma a sistema decimal para que me muestre por la pantalla o por el monitor esa cifra que yo he introducido. Hay una doble conversión. Estamos convirtiendo de un sistema base 10 a base 2 y de base 2 está volviendo a convertir a base 10, ¿no? Está convirtiendo. Ahora, cuando me muestra un resultado, me está convirtiendo pues en sistema de base 2 a base 10. En la conversión, todo el tiempo estamos convirtiendo información. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de trabajar con el teorema fundamental de la numeración. Ahora ustedes dirán, pero ¿para cualquier número sirve? Sí, para cualquier número sirve. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema, por decirle? Un sistema, a ver, base 4, a ver, 2, 2, 3, 0,1, 2, base 4. Quiero transformar eso a base 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo. Le voy a dar sus valores pesos. Esto es 0, esto es 1, esto es 2. Esto es menos 1, menos 2. Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir, el número en base 10 va a ser el dígito multiplicado por la base elevado a i, más el número multiplicado por la base elevado a i, más el número multiplicado por la base elevado a 0, más el número multiplicado por la base a menos 1, más el número multiplicado por la base elevado a menos 1. Esto podemos decir es 4 por 4, 16 por 2, ¿cuánto es? 32. 3 por 4, 12. Esto es 0. Un cuarto. Entonces, esto sería 0,25. 16, ¿no? 4 por 4, 16. 2 entre 16, un octavo.
Esto es 0,125. Entonces el número en base 10 sería 44,0325. ¿Qué base? Base 10. Ahí está. Si tengo otro número, a ver, ustedes me dirán 2 B F, coma, A, base 16. Quiero convertir a número decimal. Entonces yo sencillamente voy a decir, esto es 0, esto es 1 y esto es 2. Esto es menos 1. Yo voy a decir, entonces, número 10 es 2 por la base 16 elevado al cuadrado, más B por la base elevado a 1, más F por la base elevado a 0, más A por la base elevado a menos. Y esto pudiéramos decir 16 por 16, ¿cuánto es? Calculadora, por favor, ayuden. Ahorita. 16 al 16 por 256. 256. 256 por 2, 512. ¿No? 11 por 16, bien. porque B vale 11, 16 vale 16, 11 por 16 son 160, 176, ¿puede ser? Sí, está Sí. bien, ingeniero. Sí. Dice a la 0, 1 por 15, 15. Más. Esto es lo mismo decir A entre 16, 10 entre 16. ¿Cuánto es? 0, 625. número en base 10 es igual. 500, 688, 698, 703, punto 625. ¿Está correcto? ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Esa es su conversión. Entonces, base 10, base hexadecimal. Entonces, ustedes, cuando se les pida convertir de un sistema cualquiera a base 10, teorema fundamental de la numeración. Si yo les pediría que conviertan el número por decirle el 3, el 1, el 4, el 1,2, base 7 o base 5, ya, a base decimal, fácil, pues, ¿no? Ustedes lo único que tienen que hacer lo mismo siempre. 0, 1, 2, 3, menos 1. Entonces agarran y dice, el número en base 10 es dígito multiplicado por la base elevado al dígito siguiente. Más 1 por la base, ahí, más 4 por la base, más 1 por la base, perdón, ahí, más 2 por la base a la menos 1. Este es sencillo, ¿no? 5 por 5, 25, 125. 125 por 3, 125, 250, 375 es esto.
más 25 más 20 más 1 más 2 sobre 5. 2 entre 5, ¿cuánto es? 0.25, no, 0.4, ¿no? Sí, 0,4. Número en base 10 es igual a 421.4. Base 10. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Dudas, consulta? Ingeniero, disculpe, Yo, el primero primero que sería resolvió, ¿de dónde sacó el 325? 325. Sí, ¿Dónde? el primerito que resolvió, que me explicó en el primer ejercicio. Es En esta. 44,325. Ah, esta. Sí, el 325, ¿dónde lo sacó? Disculpe. Un cuarto es 0.25. Y 2 cuartos, es decir, 2 cuartos al cuadrado, es lo mismo decir 4 por 4, 16. Está mal esto, creo, ¿no? Es decir, 2, 4 por 4, 16. Esto es lo mismo decir un octavo, pues. Un octavo es 0.125, ¿está bien? Si sumamos 0.25 más 0.125, sumamos a ver cuánto es pues esto. 5, ¿no? 0.5, 7, y esto es 3. Ah, está mal. 375 había sido. Me ha fallado la cabeza un poquitingo, ¿no? 375. Esa. ¿Entiende? Sí, está bien, gracias. Ah, ya. Lo demás está bien, sí, ¿no? Está bien, no hay problema. Tenga en cuenta qué pasa si yo les digo lo siguiente. Atiendan bien. Con esto acabamos. ¿Qué pasa si les digo, quiero convertir el número, por decirle, el número 3, 7, 2, 1, 2,1, base 7 a base decimal? ¿Cómo haríamos? Aunque dijéramos, ¿será que se puede? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no? Cuidado que en examen entres. ¿Quién responde? A ver, ¿se puede o no? Nada. No se puede, pues, jóvenes. ¿Por qué? Este es parte de un sistema base 7, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Cómo va a ser parte del sistema 7? ¿Cómo va a ser parte del sistema 7? No es. Los sistemas base 2 tienen 0 y 1. El sistema base 4, ¿cuáles son sus dígitos? 0, 1, 2, 3. 4 dígitos. El sistema base 7
0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7 no es parte de eso. Del base 10. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No es parte este. Este no es parte. Está mal ese número. Entonces yo les puedo decir en el examen, convertir, por decirle 1, 0, 2, 1, 1,1, base 2 a base a decimal. ¿Van a poder? No, No, No. ¿por qué? Por el 2. Ah, no es parte, pues, binario, ¿cómo va a haber un 2? Pero si yo les digo 1, 0, 2, 1, 1,1, base 3 a base 10, ¿van a poder o no? Sí. sí, Ah, diferente, ¿no? Diferente. Ahora sí, el 2 ya pertenece a la base 3. Y si yo les digo 1, 0, 1, 0, 1,1, base 16 a base 10, ¿van a poder? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí no ve? Sí no ve, Sí. porque todo Sí. pertenece a la base 16, pues está bien. Pero algunos no se fijan, agarran, dicen, este es binario y se olvidan de la base. Lo toman como binario. No es binario, este base 16. Parece binario, pero no es. Este es binario por su base, perdón. No hay aquí. Este es un binario. Binario. Este no es binario, este es 16. Entonces tengan cuidado. Primero vean si está bien la base. Yo a veces en el examen les digo convertir el número 1, 2, 4, 1, 5, base 1, 2. Y lo convierten. Mira, chicaninga que son graves, lo convierten y después me reclaman. Ingeniero, he hecho bien mi examen, no sé dónde está mal, me dicen. ¿Se puede o no? No. ¿Por No. qué? Por el 5. El 5, pues, ¿no ve? No pertenece, pues. Los números del base 5 son 0, 1, 2, 3 y 4. 5 dígitos. Este no pertenece al base 5, pero lo convierten. Y hacen toda su operación aquí. Mañana yo me he hecho bien el examen, como me ha puesto mal, me dicen, reclaman. Pero no, y clase como esta que estoy explicando esto, no, lo tomamos, lo pasan por alto. Entonces, por favor, primero verifiquen si el número está bien, tiene que estar correctamente. Y si es sí, entonces recién ustedes hacen la operación. Si es no, pues ustedes dicen, no, no existe, no se puede, no pertenece, ese sistema numérico está mal. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien, dudas, consultas. Dudas, consultas. ningún ingeniero. Muy bien, voy a llamar a asistencia, por favor. Los que el nombre van retirándose.